Y durante este último segmento nos ha acompañado aquí en el estudio Alejandro González Bemaras, director de organismos internacionales del MINREX, a quien ahora tengo el gusto de saludar. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días. Buenos días para ti. Gracias por acompañarnos, Alejandro. ¿Nos puede ofrecer algunas consideraciones sobre cómo va transcurriendo el debate? ¿Se ajusta a lo previsto? Bueno, sí. La cuestión del bloqueo contra Cuba es uno de los temas en Naciones Unidas que tiene un mayor consenso, diría yo. En esta ocasión ha habido una cincuentena de países, casi uno de cada 4 de los miembros de Naciones Unidas que se han inscrito para participar en el debate sobre el tema, objeto de análisis, en este caso, necesidad de poner fin al bloqueo contra Cuba. Ayer, en la primera jornada de ese debate, intervinieron unos 30 países, incluyendo 8 grupos regionales o de concertación, que van desde los grupos de mayor membresía en la organización, como son el caso del Grupo de los 77 y China, con una membresía de 134 países, más de 2/3 de los miembros de la ONU, o el Movimiento de Países No Alineados, que tiene 120 miembros, hasta grupos regionales de menor membresía por la composición geográfica de las respectivas regiones, el caso de la ASEAN, el caso de CARICOM, el caso del Grupo Africano, el caso de la CELAC, que para nosotros, por supuesto, es muy importante que se preserve el consenso latinoamericano alrededor de nuestra resolución. Por tanto, yo diría que ha habido como viene ocurriendo desde hace ya muchos años, una condena inequívoca al bloqueo. Ninguno de los 31 países que ha intervenido, ya sea en capacidad nacional o a nombre de agrupaciones, como ya mencioné, ha introducido ningún elemento que ni siquiera por asomo puede indicar que a Estados Unidos le asiste la razón al aplicar una política tan agresiva, tan hostil y tan cruel contra el pueblo cubano. Todos los oradores han intervenido, por supuesto con diferentes matices, pero mandando un mensaje claro, transparente, de condena, rechazo, denuncia a la política que se aplica contra Cuba. Alejandro, ¿ha habido unanimidad en la condena al bloqueo? Ya lo decía, también al hecho de que Cuba haya sido reincorporada a una lista en la que, por supuesto, nunca debió estar, la de Estados Unidos, patrocinadores del terrorismo. Tengo la impresión de que ese tema pues ha ganado un poco de fuerza en los discursos de este año. ¿Es así? Es así. De los 31 países que intervinieron ayer, 27 se refirieron a esta cuestión, lo cual indica una presencia muy importante en el centro del debate, el impacto que tiene para Cuba haber sido incluida en esta lista, que además yo tendría que decir que es una lista arbitraria y es una lista sin mandato, porque Estados Unidos no tiene ningún argumento ni ha mostrado ningún hecho que demuestre ningún tipo de participación de Cuba en actividades que sustenten haber sido incluida en esta lista. Tampoco tiene Estados Unidos mandato internacional para elaborar este tipo de listados. Es decir, las Naciones Unidas no le han dado a Estados Unidos el mandato o la prerrogativa de establecer un listado o un escalafón de quién coopera o quién no coopera. Todo el mundo sabe, incluyendo los Estados Unidos, que Cuba, lejos de ser un Estado que patrocina o apoya o cobija a terroristas, ha sido víctima del terrorismo de Estado que se ha practicado contra Cuba desde los Estados Unidos, y Cuba ha cooperado con las autoridades estadounidenses para enfrentar este flagelo. Por tanto, el mundo entero sabe, y yo diría que es un tema que cada vez va ganando más presencia dentro del debate en torno a la política de los Estados Unidos hacia Cuba, que por supuesto es una política hostil, anacrónica, anclada en un mundo que ya no existe, y que además tiene el propósito de cambiar la realidad cubana a imagen y semejanza de los intereses económicos estadounidenses o de una minoría de ellos. Por tanto, este es un tema que en el curso del debate del día de hoy esperamos que también reciba mucha visibilidad, porque como ustedes decían en el propio material, en el propio segmento anterior de la revista, la inclusión de Cuba en la lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo ha significado una vuelta de tuerca adicional a la política de bloqueo que ya existía, con un impacto devastador en todo lo que tiene que ver con la arquitectura financiera, económica y comercial de nuestro país y la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a otros países desarrollados al mercado internacional. ¿Cuáles otros argumentos han sido recurrentes en las intervenciones que se han escuchado hasta este instante?
Bueno, se ha hablado mucho de la extraterritorialidad del bloqueo. Por ejemplo, ayer el embajador de Sudáfrica mencionaba el impacto que ha tenido o que tiene el bloqueo contra Cuba en la capacidad de las empresas y los socios sudafricanos de interactuar con Cuba. Esto rompe, por supuesto, la lógica estadounidense de que el bloqueo es una cuestión bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, lo cual no es cierto. Se ha hablado de la ley Helms-Burton, del impacto que tiene este elemento de la política contra Cuba. Se ha hablado del impacto que tiene el bloqueo en sentido general sobre la capacidad de las autoridades cubanas de atender las necesidades de la población, del impacto del bloqueo, por ejemplo, sobre el sistema electroenergético nacional, de la capacidad de proveer la canasta básica de alimentación, el impacto sobre los derechos humanos y sobre los esfuerzos del país para implementar la Agenda 2030. Se ha mencionado y se ha reconocido, yo diría es un elemento de gran importancia para Cuba, la cooperación y la solidaridad cubana a pesar del bloqueo con muchos países. Porque en ese universo de oradores que ha intervenido ayer y que intervendrán en la mañana de hoy, habría que decir que hay una representación geográfica universal. Ninguna región del mundo está ausente y ninguna región y ningún grupo de países está ausente. Estamos hablando de países de renta media, de grandes potencias, miembros del Consejo de Seguridad, de potencias emergentes de los BRICS, por ejemplo. Escuchábamos ayer a Sudáfrica y a Brasil, por poner un ejemplo. Estamos hablando de pequeños estados insulares, la Comunidad del Caribe, que mandan un mensaje inequívoco, y cada quien, como decía hace un rato, con sus matices, orientan la discusión hacia la urgente necesidad de poner fin a esta política por el daño humano y el daño económico que impone sobre Cuba. Otro elemento ha sido la ilegalidad de la política, porque a Estados Unidos no le asiste la razón a Cuba, y ese es, yo diría, el argumento fundamental que explica por qué desde 2005 180 países al menos votan a favor de esta resolución. El año que viene hará 20 años de esa realidad. Este es un tema que ha ido ganando, como decía, muchísimo peso en el entramado de los temas que se debaten al interior de la Organización de las Naciones Unidas, en un mundo cada vez más complejo, polarizado y dividido. En muchos temas de la agenda internacional las opiniones son muy fracturadas, son muy atomizadas y tienen muchos matices. Sin embargo, en este caso hay un consenso abrumador, sólido, que no ha sido permeado por ese complejo escenario internacional. Puede estar pasando en el mundo lo que esté pasando, pero el mundo sigue estando con Cuba en contra del bloqueo. Con independencia del resultado numérico, sin dudas, esperamos será un año más en que la comunidad internacional, ya usted lo decía, se pronunciará mayoritariamente contra el bloqueo. Estaremos al tanto entonces, me decía, de esta votación que será al filo del mediodía. Efectivamente, hoy debemos estar escuchando alrededor de 20 oradores y cuando eso concluya, pues se procederá a la consideración del proyecto de resolución. Estamos seguros que tendrá el apoyo mayoritario, abrumador de la comunidad internacional, como viene siendo la práctica y como espera incluso la comunidad internacional. Cuando uno está en la sala de la Asamblea General, es muy emocionante ver cómo hay una expectativa de las demás delegaciones a ver a dónde asciende el número de votos a favor, en el sentido de apoyar el reclamo del pueblo cubano, que es en definitiva el gran protagonista de lo que viene ocurriendo con la resistencia de Cuba contra el bloqueo y también de la victoria segura que tendremos en esta jornada en Naciones Unidas. De seguro que sí, estaremos muy al tanto, Alejandro, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a usted. Su presencia, sus valoraciones, siempre bien recibidas. Reitero, es Alejandro González Bemarás, director de organismos internacionales del MINREX, quien ha estado acompañándonos a propósito de esta votación en la ONU en este mediodía. Gracias. Vamos a seguir juntos al despertar y justamente hablando del tema que nos ocupa hoy. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba no permite gestionar financiamientos para proyectos económicos, por ejemplo, sociales y también medioambientales, al tiempo que limita el acceso a divisas, insumos, ya lo decía Alejandro, materias primas, maquinarias y tecnologías. Como consecuencia, la producción nacional de alimentos ha tenido una considerable disminución. Productores agropecuarios de varias regiones de nuestro país dan testimonio de esos efectos y ya tenemos el reporte para compartir.